obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Tenemos el horario de nuestros docentes. Estarán atentos para poder resolver todas sus inquietudes. Pueden estudiar de cualquier parte del Perú. Los informes se escriben. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo. Acceso a nuestra plataforma virtual para encontrar las clases de todos los cursos. También te brindaremos detalles de nuestros docentes. Estarán atentos para poder resolver todas sus inquietudes. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de las clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes. Estarán atentos para poder resolver todas sus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. Si los informes, escríbenos. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Amigo, plataforma virtual horario de nuestros docentes. Estarán atentos para poder resolver todas sus inquietudes. Hola, buenas tardes, profesora. Hola, buenas tardes, profesora Luisa. Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Sí? ¿Me logran escuchar muy bien? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Para ello les voy a recordar, por favor, activar el audio solamente cuando es necesario, si no tienen la opción aquí de levantar la manito para no tener ciertos inconvenientes. ¿Sí, chicos? Muy bien. A ver, los veo muy activos. A ver. Vamos a ir recordando que hemos trabajado en la clase pasada. A ver, Betsy. ¿Quedó algo pendiente? Profesora, lo que pasa es que yo la semana pasada sí entré, pero estaba en mi trabajo y no tenía mis hojas. Y no, ya no pude. Pero, ¿qué es lo que te recuerdas de lo que escuchaste, por lo menos? Lo único que pude escuchar fue lo que es en comunicación, porque de ahí vuelta se me cortó el internet y ya no pude escuchar más ya. Ya, a ver, Claycy. Claycy, ¿me escuchas? Un minuto. Claycy, a ver, ¿tú qué nos podrías manifestar de lo que hemos trabajado la clase pasada? ¿Qué recuerdas? Quizás te quedaste con alguna duda. Claycy, ¿me escuchas? Claycy. Bueno, parece que Claycy no está activa. A ver, Sara Tapia. Sí, me escucho. Necesita, buenas tardes.
La semana pasada ingresé, pero después de ahí la señal estaba mal y no logré escuchar completamente la clase. ¿Ya? ¿Qué es lo que escuchaste? A ver, ¿qué es lo poco que escuchaste? Sobre de la comunicación, en ¿Ya? eso escuchaba así sobre de lo de comunicarse, de, o sea, ¿Ya? ¿Qué entendemos se de hablaba, ajá, se qué es la hablaba de comunicación, Sara, para ti? A ver. la comunicación es así conversar con alguien, comunicarle algo, pues no, una conversación puede ser así como con imagen, también así a palabras. ¿Ya? Muy Mm, bien. A ver, Cris, Evelyn, ¿levantaste la mano? A ver, ¿se escuchó? Sí, maestra. Profesora, la comunicación se trataba el tema de comunicación directa, así como Ya indirecta. hemos visto los diferentes tipos de comunicación, pero ¿qué entendiste tú o qué se te quedó en la cabecita respecto a qué es la comunicación? Ahora, ¿tú qué me puedes decir respecto a la comunicación? La comunicación es importante para poder tener una comunicación directa, o sea, puede ser vía mensaje. La comunicación es una comunicación, sea oral o sea directa, es necesaria, ¿no? La comunicación, maestra. Ya, muy bien. A ver, cuando nosotros vamos a hablar de la comunicación, recordemos que la clase pasada decíamos, ¿no? Que el hecho de comunicarnos se va a simbolizar como un proceso, ¿cierto? En el cual nosotros, ¿qué manifestamos? Manifestamos cualquier tipo de información. Porque cuando nosotros nos vamos a comunicar, por ejemplo, ¿qué damos a conocer? Solamente nuestros pensamientos. No me, Sino que manifestamos. Mijita, puede ser una información, puede ser una noticia, puede ser otras cosas más. Exacto, ¿ya? Entonces nosotros vamos a manifestar cualquier tipo de información, ya sea nuestros pensamientos, no es una información basada en la realidad de alguna noticia, por ejemplo, ¿sí? Alguna, algún sentimiento con Maestra, no se logra escuchar, maestra, por favor. ¿No me escuchan, chicos? Sí, maestra, se te escucha entrecortado. Hace un momento se fue la señal, maestra. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, Sí, ahora profesora. sí. Ya, muy bien. Entonces les decía, ¿no? Entonces cuando nosotros hablamos de la comunicación, recordemos ello, ¿sí? Que nosotros vamos a ir manejando, vamos a ir manifestando cualquier tipo de información. Por eso le denominamos que es un proceso. Ahora, al nosotros comunicarnos, vamos a manifestar o vamos a usar diferentes tipos de comunicación que se va a manejar según la cantidad de personas, según el espacio, ¿sí? Según, por ejemplo, a quiénes me voy a dirigir, según quién se dirige a quién, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué llamamos comunicación directa? Por ejemplo, que estaba escuchando por ahí de una de sus compañeras.
No se escucha nada. Chicos, a ver, Jessica. Profesora, disculpe, ¿qué dijo? No se escucha nada. Les decía que hay uno de ustedes que estaba manifestando sobre la comunicación directa. Entonces, aquí llamamos comunicación directa, chicos. ¿O a qué nos referimos? Comunicación directa viene a ser algo de improvisado, que no se... Uno no... No, ¿No? no. Ya. A ver, Jesús, Daniel. Profesora, buenas tardes. Buenas, Janina. Es sobre de la comunicación directa. No es que uno conversamos de persona a persona. A ver, no te logré escuchar, Janina. De la comunicación directa, me estás dando la clase de eso, ¿no? Sí. Les decía, hace un momento cuando les preguntaba qué es la comunicación, me manifestaban es comunicación directa, indirecta. Entonces ahora les consulto, ¿qué es la comunicación directa o qué entendemos de ella? Bueno, lo que yo entiendo es que cuando una persona hablamos entre dos, ¿no? Directo. Ya. A ver, Maricielo. Maricielo abandonó. Sara. O sea, Misita, la comunicación directa es un modo de comunicación humana, conversar entre dos personas. Ya, pero cuando nosotros hablamos, chicos, ya para que vayan recordando, cuando nosotros hablábamos la clase pasada sobre los tipos de comunicación, vimos según el espacio. Y según el espacio tenemos dos tipos de comunicación, que era la directa e indirecta. No es de que sea que dos personas conversen, porque en todo tipo de comunicación, en excepto de la intrapersonal, vamos a ver conversación entre dos personas a más. Sí, esa es la comunicación en sí, ¿cierto? Pero cuando nos basamos en comunicación directa, vamos a hacer referencia al hecho de compartir un mismo ambiente. Por ejemplo, ¿ustedes consideran que la conversación o el diálogo que nosotros estamos teniendo ahora es comunicación directa? Según lo que manifiesta Sara, ¿sería una comunicación directa o no? Sí, no, podría ser porque es la misma lengua, Miss. Pero no es una comunicación directa. ¿Por qué? Porque la comunicación directa se va a basar en que nosotros debemos de compartir un mismo espacio, un mismo ambiente. Y nosotros no estamos compartiendo un mismo espacio y mucho menos un mismo ambiente. ¿O sí? No, no. Miss. No, ¿cierto?
Entonces, a eso nos referimos, chicos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de comunicación directa, es que cuando el diálogo o la conversación se haya dado entre dos personas, pero que estén en un mismo ambiente. Por ejemplo, tú y tu mamá están cocinando y están conversando ahí. Esa es la comunicación directa. Pero si tú haces una llamada a una amiga que está lejos, ¿qué tipo de comunicación sería? Comunicación indirecta. Comunicación indirecta, porque no compartimos el mismo ambiente. Ya lo que ustedes manifestaban era comunicación lingüística y no lingüística. La comunicación lingüística, ¿a qué nos referimos? Cuando lo manifestamos por medio del habla o de la escritura, ¿cierto? Ahí sí no importa en qué lugar o de dónde nosotros nos estemos comunicando, sino que lo manifestemos bien de forma oral o de forma escrita. Si yo llamo a una persona, estoy manifestando la información de forma oral. Entonces sería una comunicación lingüística. Si mando una carta, le escribo por WhatsApp a un amigo, es comunicación lingüística también. Pero si yo, por ejemplo, en una reunión expreso mi incomodidad por alguna actividad que estén realizando, ¿qué tipo de comunicación sería ahí? Comunicación no lingüística, porque no estoy empleando el lenguaje en el idioma para poder comunicarme, sino simplemente un gesto. Chicos, ¿me dejo entender o no? Sí, profesora, Sí, profesora. profesora. Sí, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. ¿Sí, chicos? Muy bien, entonces, eso más o menos hemos trabajado en la clase pasada, ¿sí? De esos temas. Hemos desarrollado cómo comunicarnos, a qué llamamos, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver ese proceso, cómo se desarrolla. Ya, si hemos dicho que la definición que nosotros le vamos a dar a la comunicación va a ser un proceso, entonces vamos a ver el día de hoy qué es ese proceso. Por eso era importante nosotros recordar qué era la comunicación. ¿Por qué? Porque se relaciona, ¿ya? Entonces acá tenemos algunas definiciones más. Por ejemplo, decimos que hay que tener en cuenta que informar supone ¿qué cosa? Comunicar conocimientos nuevos. Y eso les manifesté yo la clase pasada. ¿Por qué es importante manifestar Dar conocimientos? conocimientos. ¿Ah? ¿Por qué es importante manifestar conocimientos nuevos? ¿Mm? Profesora, disculpe una pregunta. Estas hojitas que usted está poniendo en la pantalla, eso no nos ha enviado, ¿verdad? Hola. A ver, Betsy, hubo una interferencia, no te logré escuchar. Sí, yo escribí a un número personal y me habían enviado unas copias del cual ya tengo, pero no son estas mismas copias que usted está mostrando. A ver, ¿a qué te refieres? ¿Qué tema tienes ahí? Yo tengo el módulo 1. De primer año. Sí, de primer año. Ya. Y eso ya le habíamos desarrollado con el profesor el primer mes en octubre. Y como lo estoy viendo ahí, no es lo mismo que ya se ha desarrollado ya. Y eso no sé dónde si lo han enviado o no. No, por eso te digo, ¿qué tema tienes? Tema de comunicación, dice. Acá vemos sobre el emisor, receptor, códigos. Ya. Y grupo, Ya. las A ver. sílabas. A ver, chicos, les aclaro, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos a las clases de ustedes, no se va a basar, por eso son clases de reforzamiento, ¿ya, chicos?
Entonces es muy importante que ustedes se conecten. ¿Por qué? Porque nosotros damos temas adicionales que no están en el módulo para que ustedes puedan comprender mucho mejor. Y la información que está en el módulo, sí es cierto que es una parte, pero mi persona, por ejemplo, da una información mucho más extensa, ya que tenemos 1 hora y nos podemos explayar mucho mejor en cuanto a los temas. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Porque ahorita lo que vamos a hablar, déjenme avanzar y van a ver que vamos a hablar de ello. Pero antes de yo, por ejemplo, ingresar, por ejemplo, de frente al tema de elementos de la comunicación, yo les tengo que dar una introducción primero que entiendan qué es la comunicación. Porque ustedes no pueden hablar, por ejemplo, sobre elementos sin saber qué es la comunicación o qué es conversar o dialogar con una persona, qué es lo que involucra a ello. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Sí, ¿Ya? profesora. Ya, chicos, entonces hay que ver si quedó aclarado. Sí, profesora, sí. Lo que pasa es que yo pensé que nos habían enviado esas hojas y yo no lo tenía. No. Disculpe. Gracias, No. sí, está bien. Lo que yo veo es, chicos, que la mayoría de ustedes, por ejemplo, cuando yo les pregunte, les consulte algo, lo que ustedes hacen es darme las respuestas del módulo, ¿sí? Y intentan manifestarlo para no cometer errores. Entonces, en parte está bien, pero hay que tratar de manifestarlo. Miss, no se escucha nada. No se escucha, Miss. Sí, les decía que hay que tratar de manifestar su pensamiento para ver si están comprendiendo o si quizás lo que ustedes conocían está bien o está mal. Para eso estamos. Y chicos, entonces les decía, entonces, ¿qué entendemos por comunicación? Acá nos dice que es informar, supone comunicar conocimientos nuevos. ¿A qué nos referimos con conocimientos nuevos? A ver, les hago un ejemplo. Por ejemplo, si yo doy a conocer una información que ustedes ya conocen, por ejemplo, ¿no? Lo que he visto recurrentemente ahora. He visto de que muchos de ustedes, ¿sí? Se basan en leer lo que está en el módulo. Y si yo vaya a manifestar, por ejemplo, información que netamente está en el módulo y que sé que muchos de ustedes lo tienen a la mano y lo están leyendo, les tomará interés, importancia lo que yo les esté manifestando. No, profesora. Yo creo que ya no mucha, por lo que ya lo tenemos y ya hemos estudiado, ya es algo que ya sabemos, ¿no? Exacto. Ya, en cambio, por ejemplo, yo les estoy dando una información nueva de otra manera que no está en el módulo, sí, no está de esta manera, la información está en el módulo, pero no está manifestada tal y como yo les estoy mostrando, ¿cierto? Entonces les causa curiosidad todavía, ¿cierto? Entonces, por eso es que informar supone comunicar conocimientos nuevos. Ahora, durante una conversación, un diálogo, va a surgir ciertas perturbaciones, que se les conoce normalmente como ruido. ¿Por qué van a surgir estas perturbaciones? Porque en todo diálogo, por ejemplo, va a influir mucho donde estemos conversando. ¿Los chicos? Ya, profesora. Sí, profesora, está claro. Gracias. Sí, va a provocar ciertas perturbaciones en los cuales sí, esas perturbaciones, ¿qué va a provocar, chicos? ¿Qué haya qué cosa? Por ejemplo, si hay un ruido que provoque que haya que no se me entienda la información, ¿qué va a provocar? ¿Qué harían ustedes? Nos desconcentra, Miss. Claro, les desconcentra. Entonces, la persona que está manifestando, por ejemplo, la información, ¿qué tendrá que hacer?
¿Qué va a tener que hacer, chicos? Chicos, ¿qué va a tener que hacer? Por ejemplo, Mili, ¿me escuchas? Sí, Mili, a ver, si tú, por ejemplo, me estás manifestando una información y pasa una moto en la cual yo no te voy a lograr escuchar muy bien, ¿qué vas a tener que hacer? volver a dar la información. Exacto, volver a manifestarme La información. Exacto. Entonces, a ese acto se le denomina redundancia. Cuando yo voy a repetir, ¿sí?, la información, se le denomina redundancia, ¿ya? ¿Qué va a hacer esta redundancia? Va a asegurar que la conversación sea efectiva, ¿ya? Y se logre comprender. Ya, chicos, ¿me dejo entender hasta ahí? Entonces, ahora vamos a analizar este proceso teniendo en cuenta esto, que va a haber ciertas perturbaciones, lo cual va a fomentar la redundancia. ¿Ya, chicos? Muy bien. A este proceso comunicativo, o también llamado, ¿sí?, acto comunicativo, va a tener ciertos elementos. Por eso es un proceso. ¿Por qué decimos que es un proceso? Porque va a seguir una secuencia para que el mensaje que yo envíe sea escuchado, entendido por la otra persona. ¿Cierto o no? Sí, profesora. ¿Ya? Entonces, por Sí, ejemplo, este profesora. acto comunicativo que nos dice que es un proceso mediante el cual nosotros, ¿sí?, se va a producir, ¿cierto?, una transmisión de información, ¿sí?, en lo cual van a intervenir ciertos elementos para comunicarnos. ¿Ya, chicos? Entonces, tenemos a por ejemplo, les presento este cuadro. En este cuadro tenemos un emisor que va a utilizar un código para enviar el mensaje a un receptor. ¿A través de qué? A través de un canal, ¿sí? Va a enviar su mensaje. Y todo esto va a ser la situación comunicativa. Lingüístico, profesora. Mi situación comunicativa. Ya, entonces ahora vamos a ver, vamos a analizar uno a uno los elementos. Ya vamos a analizarlo uno a uno. No más todo, ¿no? El primer elemento que vamos a ver, que vamos a analizar es el mensaje. ¿Qué entendemos por mensaje? Ya, a ver, Betsy. Es el contenido de la información que el emisor desea transmitir al receptor. ¿Cómo? Es el contenido de la información que el emisor desea transmitir al receptor. Ya, muy bien, muy bien. Cuando nosotros hablamos del mensaje, es aquella... Ya, es la información que nosotros vamos a enviar, ¿sí? Que va a ser transmitido, ¿sí? De un punto a otro, ¿ya? Maestra, no se le logra escuchar, por favor.
Cris, ¿no me estás escuchando? ¿Me escuchas entrecortado? No, maestra, se escucha entrecortado. ¿Todos me escuchan así, chicos? Sí, maestra. Profesora. Aquí, ay, mío no, ni Le se escucho, escucha bien. maestra. Yo escucho bien, mi. A ver, Cris, debe ser tu red. Hay que tratar, sal y vuelve a ingresar, ¿sí? Para que Yo sí pueda escucho mejorar, bien, mi. ubícate en un espacio mejor, porque si fuese mi red, todos me escucharían entrecortado. ¿Ya? Entonces, continúo, ¿sí? A ver, les decía que cuando nosotros hablamos del mensaje, va a ser ya la información, ¿sí? Elaborada, que yo voy a estar enviando, que una persona envía a otra. Ahora, no hay que confundirlo con el referente, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del mensaje, dentro del proceso comunicativo o acto comunicativo, vamos a manifestar la información netamente tal y como está. Por ejemplo, yo digo, Pablo le dice a María, te quiero mucho. ¿Cuál es el mensaje? Mensaje directo, profesora. No, pero ¿cuál es el mensaje? Maestra, quiero ¿podría mucho. volver a... Les decía, en el ejemplo que yo les dé, por ejemplo, digo, Juan le dice a María, te quiero mucho. ¿Cuál es el mensaje? Te quiero mucho, Miss. Te quiero ¿Que la mucho. quiere mucho? Mucho. Te quiero mucho, mi. Te quiero mucho. Ese es Exacto, el mensaje. ese es el mensaje. Tal y como se manifiesta, ¿ya? Tal y como se manifiesta. Pero a ver, apagamos el micro. Pero si uno de ustedes me dijera, Miss, es el sentimiento de Juan hacia María, ¿qué sería eso? ¿Sería el mensaje? No, maestra. A ello lo vamos a conocer como referente. ¿Ya? Referente. El referente es prácticamente la El síntesis, sentimiento. ¿no? De lo que yo estoy manifestando. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les hago esta aclaración? Porque veo, por ejemplo, al revisar algunas respuestas de ustedes, lo que manifiestan muchas veces es el referente más, no el mensaje. Pero dentro de los elementos de la comunicación, lo que se les solicita es el mensaje. ¿De chicos? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, maestra. Todo Sí, claro. Miss. maestra, se lo entiendo. Muy bien. El otro elemento que vamos a analizar va a ser el emisor. A ver, ¿qué entendemos por emisor? Es el que transmite el mensaje, maestra. Muy bien, es el que transmite el mensaje. Transmite el Aparte de mensaje. transmitir el mensaje, ¿qué realiza? Lo elabora. Betsy. ¿Qué dijo, profesora? A ver, ¿participaron? No logré visualizar quién participó, chicos. Maestra, le decía que el emisor transmite el mensaje. Ya, el emisor transmite el mensaje. Aparte de transmitir el mensaje, ¿qué más realiza el emisor? Elabora. Elabora. Elabora el mensaje. Y al elaborar el mensaje, a ver, cuando yo tengo un emisor, es la persona, como ustedes dicen, es la persona que va a enviar el mensaje. Pero aparte de enviar el mensaje, es la persona que inicia la conversación, ¿cierto? Es la que va a empezar el diálogo, la que tiene intención de conversar, ¿cierto? Por ejemplo, me encuentro con una amiga. Quien saluda primero es la persona que tiene esa intención de dialogar, ¿cierto?
Y aparte de ello, va a ser quien va a elaborar. Pero esa elaboración, ¿dónde sucede? En tener una intención comunicativa. Ya, no, pero a ver, ustedes me dicen, es la que elabora, ya. Pero esa elaboración del mensaje, la creación del mensaje, ¿dónde sucede? No, los quiz, el inventismo sumario, ¿Dónde se desarrolla? A ver, Jessica, ¿levantaste la mano? Se desarrolla a través de canal. No, no, no. Otros elementos aquí no. La escritura. No. ¿Dónde sucede? Por ejemplo, cuando tú vas a conversar con alguien, previamente has creado tu mensaje. Pero ¿dónde has creado ese mensaje? Por ejemplo, tú te encuentras con tu amiga. ¿Has llevado un papelito para que manifiestes tu mensaje? No. Chicos. Tener una voluntad de conversar. Claro, tiene la voluntad de conversar, ese es el emisor, pero aparte de tener esa voluntad de crear el mensaje, el emisor es la persona quien crea, quien codifica, ¿ya? Eso es codificar, ¿por qué? Porque tú antes de manifestar un hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Has creado tu mensaje, pero esa creación, ¿dónde ha sucedido, chicos? ¿Dónde creen que haya sucedido? En uno mismo. En nuestra mente, ¿ya? En nuestra mente ha sucedido. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿por qué? Porque si yo me encuentro con alguien, por ejemplo, cuando yo me encuentro con alguien, yo no voy a agarrar mi papelito y poner ahí lo que voy a querer manifestar, ¿cierto? Eso rápidamente viene desde mi mente, ¿o no? Sí, mis. Profesora. Obviamente. Exacto. A ese proceso que nosotros tenemos, ¿sí? De creación del mensaje va a suceder en nuestra mente, ¿ya? En nuestra mente. Entonces, así como tenemos a un emisor que crea e inicia la conversación, ¿qué más vamos a tener? Al ¿Qué vamos a receptor, tener? mis. ¿Aún? Receptor. A un receptor. ¿Y qué realizará el receptor? receptor. ¿Qué realiza el receptor, chicos? Interpreta. El mensaje. Él recibe. Él recibe la información. Por ejemplo, en este caso, ¿quién es el emisor? El emisor es mi persona. ¿Y quiénes son los receptores? Nosotros, mis. Ustedes. Pero ustedes se quedan solamente con recepcionar o escuchar la información que yo les estoy brindando. No. No, mis. ¿Qué es lo que hacen? ¿O están haciendo? Estamos codificando. Están decodificando, chicos, decodificar. ¿Por qué? Porque están tratando de interpretar lo que yo les estoy manifestando. Exacto, chicos. Entonces ustedes no se quedan simplemente escuchando lo que yo les manifiesto, sino están profundizando e interpretando la información que yo les estoy manifestando. Entonces ese proceso lo llamamos como la decodificación, pero ese proceso de interpretación, ¿dónde también sucede? En nuestra mente también, mis. En su mente. Entonces, ¿el emisor qué hace? El emisor codifica.
Codifica. ¿Qué es codificar? Crear tu propio mensaje. Crear el mensaje. ¿Y el receptor qué hace? Decodifica. Decodifica. ¿Cierto? ¿Qué es decodificar? La interpretación del mail. Mensaje. La interpretación del mensaje. Tenemos aquí a un emisor, a un receptor. ¿Qué nos falta? El canal. El canal. Nosotros, cuando manifestamos nuestra información, ¿sí? Va a viajar por un medio, ¿cierto? Por ejemplo, yo converso con mi amiga, me encontré en la calle. ¿Por dónde viaja mi mensaje para que me logre escuchar mi amiga? Por el aire, Miss. Por el Por aire. el aire. ¿Y a eso cómo se le denomina? Las ondas sonoras, Miss. Las ondas sonoras, el cual es el Canal. es el canal. ¿Por dónde viaja mi mensaje? Es el llamado Del aire. canal. ¿Ya? Pero vamos a tener dos tipos de canales. Canal natural y canal artificial. Canal natural es lo que ustedes acaban de manifestar, cuando mi mensaje viaja por el aire a través de las ondas sonoras. Ya que canal natural lo voy a denominar ello, cuando yo no necesito ningún otro elemento u objeto para comunicarme. ¿Cierto? Y canal artificial es aquel que voy a necesitar un objeto para poder comunicarme con la otra persona. Por ejemplo, si yo utilizo el celular para comunicarme, ¿qué tipo de canal estoy haciendo uso? Artificial, Miss. Canal artificial, porque estoy usando el celular, ¿cierto? Entonces, canal natural es cuando no utilizo ningún objeto y canal artificial es cuando yo utilizo un objeto para lograr comunicar. Puede ser un libro, un papel, un celular, un cable, la televisión, la pintura. Si yo utilizo un elemento, es canal artificial. Entonces, ¿qué es el canal? El canal es el medio físico por el cual viaja mi mensaje para poder ser comprendido. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Misita. Muy bien. El canal ahora es el código. ¿Qué será el código? Lingüístico, Miss. El código es el idioma. ¿Ya? El código es el idioma, chicos. Es el idioma que nosotros utilizamos para comunicarnos, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando me comunico, ¿sí? Voy a utilizar un elemento lingüístico para lograr comunicarme con otra persona, ¿ya? Un idioma, pero este va a presentarse de dos formas, ya sea de manera lingüística o no lingüística, ¿ya? Entonces, cuando se les dice, identifican el código de la siguiente situación, tú debes de analizar en qué idioma se están comunicando, ¿ya? Si es de manera lingüística o si no, es no lingüística, ¿sí? Y por último, lo que vamos a tener es el Texto, Miss. Contexto. texto, ¿ya? Cuando yo les voy a hablar o les planteemos ejemplos sobre alguna situación comunicativa, vamos a basarnos en el contexto físico, ¿ya? ¿Dónde se encuentra, dónde se está desarrollando la conversación? ¿Ya? Ese es el contexto, el lugar donde se está realizando la conversación, ¿sí? Entonces, pero hay dos tipos de contexto lingüístico, ¿sí? Y vamos a ver contexto físico. El contexto físico es cuando nos referimos o preguntamos referente al lugar donde se está realizando la conversación. Y contexto lingüístico se va a hacer referir a qué es lo que tú quieres comunicar. Por ejemplo, en la primera situación,
En ambas situaciones, en las dos, utilizamos la misma frase, pero ¿estamos dando a conocer el mismo mensaje? Chicos, Sí, están dando a conocer el mismo mensaje, profesora. ¿el mismo mensaje? ¿Están seguras? Mm, Observen la imagen. mm, Miss, no puedo lograr ver el no es el mismo mensaje, no. No, No es es el diferente. mismo Es mensaje. diferente La mensaje. primera, cuando yo digo, uy, qué fresca, hago referencia al sabor o lo que yo siento referente al agua, ¿cierto? Ajá, el agua y el otro, Y en la segunda imagen hago referencia a la actitud, ¿cierto? De las dos es tú. estudiantes. De las Estudiantes, profesora. ¿ya? Estudiantes. En la segunda imagen hago referencia a la actitud de las dos es tú. Estudiantes. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. El contexto lingüístico se va a basar en la situación del hablante, referente a qué es lo que necesita el hablante. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a analizar esta situación comunicativa. ¿Hasta aquí alguna duda referente a los elementos del proceso comunicativo? María conversa con ¿Alguna duda, chicos? sobre compra de los padres de Ninguna, ¿verdad? A ver, 2 del minutos para colegio. que me analicen esta situación. Ya 2 minutos y luego de esos 2 minutos, nuevamente conmigo lo desarrollamos y vemos si es que ustedes han reconocido correctamente. Miss, no logro ver la imagen. A ver, la situación es, María conversa con Juanito sobre el exceso de compras de los padres de familia en el colegio Sana. Esa es la situación. De esa situación me deben de analizar los elementos de la comunicación, lo que acabamos de ver. Profesora, el emisor es María. Ya, ahorita vamos a ver, todavía no las respuestas, Betsy. Dejemos que tus demás compañeros también lo analicen. Ah, ya, disculpe. Yo he visto un fósforo por mi tele, por ahí he visto fósforo. ¿Juanito sería el receptor, profesora? Sí, María sería el emisor y Juanito Yo sería el receptor. Ya, María muy bien. sería Veo el que ustedes ya receptor lo y analizaron. A el ver, receptor sería dice, Juanito y el María emisor sería... conversa con Juanito sobre el exceso de compras de los padres de familia en el colegio Sana. Primero, para yo identificar los elementos de la comunicación, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de verificar de qué trata el texto. ¿De qué nos está hablando? Sobre las compras que están realizando los padres en el colegio Sana, ¿cierto? Sobre el exceso. Entonces, ¿quién es el emisor? Ya estaba escuchando por ahí. María, profesora. María. ¿Y cómo yo sé que es María? Porque María conversa con Juanito. Porque al inicio nos dice que es María la que conversa con Juanito. Con Juanito. Entonces, si conversa con Juanito, ¿quién le está escuchando? Le está escuchando Juanito. ¿Quién es el receptor? Juanito. Juanito. ¿Cuál es el mensaje?
Los excesos de los Sobre padres. exceso de compras. De las compras. Exacto, muy bien, Jessica. Sobre el exceso de compras de los padres de familia. Ese es el mensaje. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el código? ¿Cuál es el código? ¿Español? El código es español de forma lingüística, porque ellos cómo se están comunicando a través del habla. ¿Ya? ¿Y cuál es el canal? ¿Natural Aire. o artificial? Natural. Canal natural. Natural. ¿Y cuál es el contexto? Está al final de la oración. ¿Cuál es el contexto? Chicos, Del colegio Sane. en el colegio Sane, ¿ya? El contexto es el colegio Sane. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Nada, profesora. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, recordemos. ¿El emisor quién es? Es la persona quien tiene la intención de comunicarse, ¿cierto? Aparte de quien envía la información primero, ¿qué más realiza? Receptor, No, recibe. el emisor. ¿Qué realiza? Que silbar. Es quien elabora, codifica. codifica, chicos. ¿Y qué es codificar? Creación del mensaje. ¿Ya? Y tenemos a un receptor. ¿El receptor quién es? Es la persona quien recibe la información. Pero aparte de recibir, ¿qué es lo que realiza? Transfiere. Aparte de recibir, ¿qué hace, chicos? ¿Qué están haciendo ustedes aparte de recibir? Codificando. ¿Decodificando o codificando? ¿Ustedes qué están haciendo? Están interpretando el mensaje. ¿Ya? ¿Y el mensaje qué es? ¿El mensaje qué es? Es la información concreta que envía el emisor a un receptor. ¿Y qué es el código, chicos? ¿Código cuando creas tu propio mensaje? Código no, es el idioma, chicos. El idioma, sí. Exacto, y se presenta de dos formas. Puede ser de forma lingüística o no lingüística. Sí. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el canal? Natural. No. ¿Qué es el canal? Artificial. No, chicos, ¿qué es el canal? El canal es el medio por el cual viaja el mensaje para la otra persona. Y hay dos tipos de canales, natural y artificial. ¿Ya? Y el contexto es el lugar donde se realiza la conversación. La conversación. Muy bien. Ya, chicas, hay que poner en práctica lo que acabamos de hablar. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Bueno, ahí nos vamos a quedar por la clase del día de hoy. Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Y espero que haya mucha más participación. Ya, profesora, chao.
Cuídense.